Ajá. No, 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 donde dice que es investigación es con los temas que vamos viendo acá. Por ejemplo, la semana pasada vimos la parte de la moda, de promedio, cómo hacer una tabla de frecuencias, cómo se sacaba la parte porcentual de las frecuencias, ¿verdad? Y lo que era la parte de la desviación estándar y la varianza. En esta clase hoy vimos ya el concepto más en forma de lo que es la probabilidad, ¿verdad? Con los eventos, con la posibilidad de que exista el evento, de eventos nulos, todo eso. Entonces, toda esa parte sería la parte pues, teórica que ustedes irían incluyendo en ese proyecto. Vean que no es muy grande. Ahí en el documento, si ustedes se fijan, la definición de cada una de esos apartados son 2, 3 líneas, si acaso. Entonces ya junto redactado ahí, no creo que llegue a una página. Deme un momentito. Disculpan, pero es que estos cachorrillos empezaron a ladrar y ahí sí me distraen a mí. Me imagino que no se oyen o si se les oyen a ustedes, no sé. Sí se oye. Entonces, profe, rápidamente sería como presentarle un resumen de las clases de Word o los ejercicios así como descritos. Ajá. Es un resumen de lo de las clases en la parte de teórica. No vamos a hacer la parte investigativa con los ejemplos en sí, ni con el desarrollo de matemático de esos ejemplos. Porque ya ahí estaríamos metiéndolos en la parte de investigación. Y habíamos quedado de que el curso es muy rápido, como para ponerlos a ustedes en una parte de investigación muy formal, que digamos. Ok, no, gracias, era eso. Oh, ok. Y Marilyn Calderón tiene levantada la mano también. Gracias, profesor. No, es que a mí me quedaba la duda de si este curso era de 8 semanas o de 4 semanas, pero viendo el cronograma termina el 27 de agosto. Sí. Entonces, nosotros le tenemos que entregar El 27. Sí, el 27 de agosto a más tardar, porque el 27 de agosto, si te fijas, no es sábado de clase. Vamos a ver. El 27 de agosto, bueno, sí, son 4 semanas. Uh, no, sí, 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 pero no, el 27 de agosto no se cumple. Por eso, en realidad, el 27 de agosto fue que yo lo tiré tentativamente para 5 sábados, pero de acuerdo con el programa de ustedes es de 4 sábados. Empezamos el sábado pasado 30, hoy sería el segundo sábado, el próximo sábado 13 sería la tercera semana y el 20 la cuarta. Ahí quedamos. No, no, eso no va a entrar dentro del proyecto, porque ese ya está fuera de lo que son 4 sábados estos. El otro de estadística descriptiva son 8 sábados, pero creo que ya se los dieron a ustedes, el de estadística descriptiva, ¿verdad? Este, el de estadística. Ok, entonces sí, llegaremos hasta el sábado 20 de agosto. Sí, de poderla incluir. Sin embargo, déjeme preguntar a la universidad si son 4 sábados o 5 sábados. Yo te digo que son 4, ¿verdad? Pero en el transcurso de hoy y mañana ya les puedo aclarar cuántos sábados son en total del curso. Ok, con gusto. Y Yerlin levantó la mano. Sí, lo del 20 sí entra. Exactamente. El 27 de agosto sería más tarde. Ok. ¿Y hay alguna otra pregunta, alguna otra duda?
Vamos a ver. Ana Clay levantó la mano. Sí, profe, es que creo que la manera es de con el trabajo de grupos, ese trabajo que nos enseñaron. No, solo escrito. Solo escrito porque sí, vendría a reemplazar lo que son la parte de las pruebas escritas, ¿verdad? Y dice la evaluación del curso sería el trabajo escrito. Exactamente. Nada más, solamente eso. Con mucho gusto. Sarai levantó la mano. Ajá. Sí. Sí. Exactamente. Okay. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Entonces estaríamos. Como les comenté en la primera parte, siempre cuando uno hace pues investigación, el ideal es no tener esos famosos sesgos o errores en lo que uno está planteando, pero ya se sabe por per se que sí pueden existir. Entonces vamos a ver cómo se trata esta parte en la parte de lo que son los errores de muestreo y esas situaciones que se pueden presentar. Entonces aquí tengo el documento. Vamos a ver si se les está presentando a ustedes. Sí, sí se está viendo. Excelente. Entonces, aquí las técnicas de muestreo y los sesgos más frecuentes que uno puede encontrar cuando realiza su investigación, dice que las técnicas de muestreo son un conjunto de técnicas estadísticas que estudian la forma de seleccionar una muestra representativa de la población, es decir, que represente lo más fielmente posible a la población a la que se pretende extrapolar o inferir los resultados de la investigación, asumiendo un error mesurable y determinado. Cuando queremos estudiar algunas características de una población para obtener el máximo de información veraz, se nos plantea un problema relacionado con la elección de los individuos, puesto que no podemos estudiar a toda la población por varias razones. Primero, un proceso muy largo, un coste elevado, entre otros. Debemos elegir estudiar siempre una muestra que sea representativa y que nos permita extrapolar los resultados que obtengamos a la población de referencia. Sin embargo, debemos considerar que el empleo de técnicas de muestreo implica una serie de ventajas y limitaciones. Entre las ventajas incluyen una mayor eficiencia en términos económicos y mayor rapidez de obtención de los resultados. Por ejemplo, si para realizar nuestro estudio necesitamos una muestra de X pacientes, considerando que ésta sea representativa de la población de estudio y recogemos información acerca de X más 100, estamos derrochando más dinero y tiempo del necesario. Si empleamos solo el tamaño muestral necesario, seleccionando la muestra de manera que represente lo más fielmente posible a la población, podremos obtener también mayor validez, puesto que el tiempo y el dinero ahorrados se podrán emplear en recoger la información o variables del estudio con mayor precisión y fiabilidad, implicando una mayor validez interna al final del estudio. Por otra parte, entre las limitaciones de las técnicas de muestreo se incluyen los errores que se pueden cometer, como son el error aleatorio y el error sistemático o sesgo,
de los que hablaremos en este mismo capítulo. Entre las técnicas de muestreo, como ya se ha mencionado, para que las conclusiones obtenidas a partir de una muestra sean válidas para una población, la muestra debe haberse seleccionado de forma que sea representativa de la población a la que se pretende aplicar la conclusión. Sin embargo, no existe un método de muestreo que garantice plenamente que una muestra sea representativa de la población que sometemos a estudio. La mejor forma de asegurar la validez de las inferencias es seleccionar la muestra mediante una técnica aleatoria. A este tipo de muestreo se le denomina muestreo probabilístico y puede definirse como aquel en que todos los individuos de la población tienen una probabilidad de entrar o formar parte de la muestra, normalmente equiprobable, es decir, con la misma probabilidad. En la primera parte lo vimos con los dados, ¿verdad? Que 1 entre 6 es la probabilidad de obtener un número de esos dados, o de un medio para el cara o escudo, ¿verdad? En el caso de las monedas. Los diseños en que intervienen el azar producen muestras representativas la mayoría de las veces, aunque no garantizan la representatividad de la población que sometemos a estudio. Aunque en muchos estudios no es posible obtenerla rigurosamente de esta forma, es importante seleccionarla, intentando que sea lo más parecida posible a la población de interés. En este caso, el muestreo no probabilístico utiliza métodos en que no intervienen el azar y por lo tanto se desconoce la probabilidad asociada a cada individuo para formar parte de la muestra. Normalmente estos métodos se utilizan en estudios exploratorios o intencionales, en los cuales no es necesario proyectar los resultados. El inconveniente de este método es que no puede asegurarse la representatividad de la muestra. La mayoría de las tesis caemos aquí en el muestreo no probabilístico, ¿verdad? Porque estamos explorando un tema, por lo general, cuando uno hace la indagación de si ese tema fue estudiado anteriormente, uno se da cuenta que no ha sido estudiado anteriormente. Entonces, inmediatamente la tesis de uno empieza a ser exploratoria. Aún así, sin embargo, si le aplicamos todos los cálculos y todos los cuidados que les mencioné en la primera parte de la clase, hace que las conclusiones que yo obtenga de ese estudio sean realmente concluyentes para esa población, ¿verdad? Para ese estudio en particular, si realmente existió la posibilidad de que se cumplieran o no los objetivos de la investigación. Para clasificación de los tipos de muestreo probabilístico, como acabamos de explicar, el muestreo probabilístico es el que todos los individuos de la población a estudiar tienen una probabilidad conocida asociada al hecho de entrar en el estudio. Entre los métodos de muestreo probabilísticos más utilizados en investigación encontramos los siguientes: muestreo aleatorio simple, también podemos tener muestreo aleatorio estratificado, muestreo aleatorio sistemático y muestreo aleatorio en etapas múltiples. A continuación se describen las características de cada uno de los sistemas de muestreo. El muestreo aleatorio simple se caracteriza porque cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser escogido para formar parte de la muestra. Una vez censado el marco de la población, se asigna un número a cada individuo o elemento y se elige aleatoriamente. La aleatorización puede realizarse mediante listas de números aleatorios generados por ordenador, aplicándolas para escoger de la población los individuos o sujetos que coincidan con los números obtenidos. Este tipo de muestreo se caracteriza por su simplicidad y fácil comprensión, aunque también posee algunas limitaciones, ya que no siempre es posible disponer de un listado de todos los individuos que componen la población, generalmente cuando son poblaciones grandes. Si se seleccionan muestras pequeñas mediante este método, pueden aparecer errores aleatorios no representando la muestra adecuadamente a la población. Un ejemplo de muestreo aleatorio simple sería la selección o la elección de los individuos a través de la elección realizada totalmente al azar de un cierto número de DNI, el número de identificación. Muestreo estratificado. En este tipo de muestreo, la población de estudios se divide en subgrupos o estratos, escogiendo posteriormente una muestra al azar de cada estrato. Esta división suele realizarse según una característica que puede influir sobre los resultados del estudio. Por ejemplo, en el caso de seleccionar una muestra para evaluar la altura, dada la heterogeneidad entre hombres y mujeres,
La variable de género podría ser una variable de estratificación. Si la estratificación se realiza respecto a un carácter, se denomina muestreo estratificado simple. Y si se realiza respecto de dos o más características, se denomina muestreo estratificado compuesto. Si tenemos constancias o suponemos a priori que la población de estudio presenta variabilidad de respuesta con respecto a alguna característica propia, deberemos de tener en cuenta este tipo de muestreo, dado que se producen estimaciones más precisas cuanto más homogéneos sean los elementos del estrato y más heterogeneidad exista entre estratos. Así pues, entre las ventajas de este tipo de muestreo es que tiende a asegurar que la muestra represente adecuadamente a la población en función de la variable de estratificación seleccionada. Sin embargo, debe conocerse la distribución de la población entre las variables de estratificación, clara desventaja de este muestreo. Para obtener la muestra en cada uno de los estratos pueden aplicarse diferentes fracciones de muestreo, pudiendo ser proporcional al tamaño en relación a la población, es decir, la distribución se realiza de acuerdo con el peso o tamaño de la población de cada estrato. Por ejemplo, si de los 5 millones de hipertensos españoles hay un 35% de pacientes que fuman, podemos estratificar de manera que en nuestra muestra queden representados, al igual que en el total de la población, la misma proporción de hipertensos fumadores, 35%, de no fumadores, 65%. Muestreo sistemático. El muestreo sistemático es muy similar al muestreo aleatorio simple. La diferencia se obtiene en que este tipo de muestreo se divide el total de la población de estudio entre el tamaño de la muestra, obteniendo una constante de muestreo K. La primera unidad que formaba parte de la muestra debe estar entre el L y el K y se elige al azar. A partir de esta unidad se van seleccionando sistemáticamente uno de los K individuos siguiendo un orden predeterminado o determinado. Por ejemplo, si obtenemos un valor de K igual a 10 y seleccionamos al azar el número 6, deberíamos elegir todas las historias clínicas que se finalizaran en 6, 006, 016, 026. Es un método de muestreo muy sencillo de realizar y que cuando la población está ordenada siguiendo una tendencia conocida, asegura una cobertura de unidades de todos los tipos. La principal limitación es que si la constante se asocia al fenómeno de interés, puede cometerse un sesgo. Vean que todos, la parte de las muestras siempre llevan una posibilidad de error en el estudio cuando lo realizamos. Muestreo en etapas múltiples. Consiste en empezar a muestrear por algo que no constituye el objeto de la investigación, unidades primarias, y obtener una muestra dentro de cada una de ellas, unidades secundarias. Pueden utilizarse sucesivamente tantas etapas como sean necesarias, en cada una de ellas una técnica de muestreo diferente. Este método de muestreo se utiliza cuando la población de referencia es muy amplia y dispersa, ya que facilita la realización del estudio. Principalmente en muestreo en etapas múltiples se utilizan estudios multicéntricos, donde debemos de elegir primero los hospitales y después de haberlos seleccionado realizamos el muestreo de pacientes dentro del mismo hospital. Ventajas y desventajas de los distintos muestreos probabilísticos. Como ya hemos mencionado anteriormente, los diferentes métodos para captar a los sujetos a constituir la muestra presentan una serie de ventajas y desventajas que mostramos en resumen en la tabla 3. Entonces vean que aquí está bien bonita la... Dice, método de muestreo. Para el muestreo aleatorio simple, ventajas. Sencillo y de fácil comprensión, cálculo rápido de medianas y varianzas. Desventajas. En muestras pequeñas puede no representar adecuadamente a la población. Hay que tener cuidado. Cuando el muestreo es estratificado, tiende a asegurar las ventajas, es que tiende a asegurar la representatividad de la población para las variables de estratificación. Son estimaciones más precisas y pueden aplicarse diferentes fracciones de muestreo dentro de cada estrato. Desventajas. Debe conocerse la distribución en la población de las variables de estratificación. Muestreo sistemático. Las ventajas es que es de fácil aplicación. Si la población está ordenada, asegura una cobertura de las unidades de todos los tipos. Desventajas. Requiere un listado completo de la población.
Si la constante de muestreo está relacionada al fenómeno de interés, pueden encontrarse estimaciones sesgadas. Cuando hablamos del muestreo en etapas múltiples, ventajas. Resulta eficiente en muestras grandes y dispersas. No es necesario un listado de toda la población. Desventajas. El error estándar es superior al cometido en el muestreo, aleatorio simple o estratificado. El cálculo del error estándar es complicado en esa selección de muestras. Clasificación de los tipos de muestreo no probabilístico. Los procedimientos no probabilísticos son aquellos en los que no conocemos la probabilidad de que un elemento de la población pase a formar parte de la muestra, ya que la selección de los elementos muestrales dependen en gran medida del criterio o juicio del investigador. La muestra en este caso se selecciona mediante procedimientos no aleatorios. Los métodos anteriores probabilísticos no son mejores que los no probabilísticos, sino que simplemente nos permiten calcular el error muestral que se está cometiendo. Los tipos de muestreo no probabilístico son el muestreo de conveniencia, que es el que utilizamos la mayoría de las veces en las investigaciones de las tesis, muestreo discrecional y un muestreo por cuotas, de los que pasaremos a explicar brevemente. El muestreo por conveniencia o el muestreo de conveniencia. El investigador decide qué individuos de la población pasan a formar parte de la muestra en función de la disponibilidad de los mismos, proximidad con el investigador, amistad, etc. Muestreo discrecional. La selección de los individuos de la muestra es realizada por un experto que indica al investigador qué individuos de la población son los que más pueden contribuir al estudio. Este muestreo es adecuado si dentro de la población que queremos estudiar existen individuos que no queremos que se nos escapen por utilizar un método totalmente aleatorio o de conveniencia. Muestreo por cuotas. Si se conocen las características de la población a estudiar, se elegirán los individuos respetando siempre ciertas cuotas por edad, género, zona de residencia, entre otras que habrán sido prefijadas. El cálculo del tamaño muestral. Para determinar el tamaño muestral necesario para que los resultados de un estudio sean extrapolables a toda la población, se deben de considerar diferentes situaciones en función del objetivo de nuestro estudio, la determinación de parámetros y el contraste de hipótesis. En la determinación de parámetros, nuestro objetivo será determinar mediante una muestra valores de nuestra población de interés, por ejemplo, determinar la proporción de pacientes con insuficiencia renal aguda, mientras que en el contraste de hipótesis, nuestro objetivo estará encaminado a evaluar el resultado obtenido en nuestra muestra con respecto a hipótesis previas establecidas. Por ejemplo, si la respuesta de un tratamiento nuevo es igual a la asociada de un tratamiento ya conocido, veamos dos de las situaciones más comunes en el cálculo del tamaño de la muestra, del tamaño muestral. En la determinación de parámetros, supongamos que se desea hacer inferencia sobre un valor de la población, como puede ser una proporción, por ejemplo, la prevalencia de diabetes en la población, o una media, por ejemplo, la media de colesterol en la población. Para estimar una proporción debemos tener una idea aproximada del parámetro que queremos medir. Se pueden obtener a partir de estudios pilotos o una revisión de la literatura. Generalmente, ante la imposibilidad de disponer de información de referencia, se utiliza el valor de 0,5, es decir, el 50% de proporción, con la que se obtiene el tamaño muestral máximo necesario, llamado el criterio de la máxima indeterminación. Cuando queremos estimar una proporción, debemos elegir la precisión E que se quiere obtener para determinar el parámetro que queremos medir, de manera que ésta sea la oscilación mínima del valor a estimar, o lo que es lo mismo, decir su intervalo de confianza. El tamaño muestral necesario para la estimación de una proporción se obtendría como el n, donde el n va a ser el número de elementos de la muestra, el i menos alfa es el nivel de confianza deseado, el z de alfa es el valor de la distribución normal para el nivel de confianza, el i menos alfa, la p es la proporción esperada, es decir, q es igual a 1 al l menos p, y e es la precisión deseada.
Cuanto mayor es la precisión deseada, mayor es el tamaño muestral necesario para la estimación del parámetro. En el caso de la población que se desea estudiar sea finita con un tamaño conocido n, se puede utilizar esta fórmula más simplificada. N por z al cuadrado de alfa por p por el q entre l al cuadrado por el n-1 más el z de alfa al cuadrado por p por q. Veamos un ejemplo. Pretendemos estudiar la prevalencia de diabetes mellitus 2 y no conocemos el valor aproximado de la proporción de diabéticos en la población. Considerando un nivel de confianza del 95% y una precisión deseada del 6%, la muestra necesaria para nuestro objetivo sería el 1,96 al cuadrado, porque estamos esperando que tenga mínimo en confianza un 6% la precisión, y eso me eleva a 1,96 por 0,5, que sería la proporción del 95% del que me está faltando, un 5%, por el otro 0,5 entre la precisión deseada del 0,06 al cuadrado. Si yo meto todo esto en la calculadora, da una muestra de 267 individuos que debo de considerar para realizar el estudio. Vean que ahí, entre más alta sea la precisión, más alto va a ser el número de individuos que debo de meter en la muestra para realizar el estudio. Entre más baja sea la precisión, más baja va a ser la cantidad de individuos que debo de meter en la muestra para realizar el estudio. Si la población de la que pretendemos estudiar la prevalencia de diabetes mellitus en una cierta ciudad donde viven 20.000 habitantes por población finita, con el mismo nivel de confianza y precisión, decíamos que en el ejemplo anterior, necesitaríamos una muestra de 264, haciendo toda vea que así 267, y en la de 20.000, ¿verdad? Que es finita, vea que es 20.000, ahora ponemos el 20.000 adelante por 1,96, por el 0,5, por 0,05, por el 0,06 al cuadrado, por el 20.000 menos 1, más el 1,96, por el 0,05, por el 0,05, da 264. ¿Verdad que no hay mucha diferencia a no conocer la población total, ¿verdad? No hay mucha diferencia ahí. Para poblaciones con un número de individuos elevado, no es necesario disponer del total de la población, puesto que ambas fórmulas proporcionan el mismo tamaño muestral prácticamente. Pero si quiero estimar una media, en el caso de la estimación de una media, como puede ser la media del colesterol, se debe de tener una idea de la varianza, en ese al cuadrado, de la distribución de la variable. Para la estimación de una media se calcula el tamaño muestral de esta manera: el z al cuadrado por el s al cuadrado entre l al cuadrado, donde el i menos alfa es el nivel de confianza deseado, y el z de alfa es el valor de la distribución normal para el nivel de confianza del i menos alfa. S es la desviación estándar estimada y es la precisión deseada. Como en el caso anterior, el cálculo de la muestra en el caso de poblaciones finitas debe calcularse a partir de una nueva fórmula, aunque para poblaciones elevadas proporcionan también el mismo tamaño muestral: n por el z cuadrado por el s cuadrado entre l al cuadrado por el n-1 más el z cuadrado por el s cuadrado. Si quiero realizar el contraste de hipótesis, que era lo que yo preguntaba, si había aquí algún científico a ese nivel, ¿verdad?, que pudiera realizar ese tipo de estudios. En el caso de analizar la muestra mediante un contraste de hipótesis, se precisa conocer la magnitud de la diferencia a detectar que tenga interés clínicamente relevante. Se pueden comparar dos proporciones o dos medias, una idea aproximada de los parámetros de la variable que se quiere estudiar, el nivel de significación, el riesgo de cometer un error de tipo 1, el poder estadístico, el riesgo de cometer un error tipo 2, y la dirección de la hipótesis alternativa, unilateral o bilateral, dependiendo del caso. Estos términos se verán explicados en el capítulo 10. Ese capítulo no lo vamos a analizar acá porque, como les digo, va a depender de si hay alguno acá que quiera hacer investigación a ese nivel de laboratorio, ¿verdad? Las pruebas de contraste de hipótesis, estimación puntual y por intervalos. Veamos un ejemplo para la comparación de dos proporciones. Se pretende evaluar un nuevo tratamiento para alivio del dolor. Sabemos por datos previos
que la eficacia del tratamiento habitual está alrededor del 70% y se considerará el nuevo fármaco clínicamente relevante si alivia el dolor en un 90%. Fijamos el riesgo en 0.05 y deseamos un poder estadístico del 80%. Ven que si ven, estamos trabajando con esta fórmula estadística que me incluye la doble selección, ¿verdad? Y aquí hay una raíz cuadrada, hay raíces cuadradas de por medio. Haciendo todos esos cálculos me da 48 en la propuesta, donde el P1 va a ser el valor de la proporción en el grupo de referencia, el P2 el valor de la proporción en el grupo de nuevo tratamiento y P sería la media de las dos proporciones entre P1 y P2. Vean que aquí ya estamos hablando de dos situaciones que al mismo tiempo, ¿verdad? Ya no es unidimensional como en los casos en lo que se viene presentando anteriormente. Aquí ya es bidimensional porque trabajamos con dos medias, dos proporciones, dos posibilidades de que se presenten las situaciones. Estimación de una población a partir de una muestra, intervalos de confianza. El hecho de trabajar con muestras introduce una fuente de variación en los resultados. Por ejemplo, seleccionamos una muestra representativa de 100 individuos a partir de la cual se observa una media de edad y una desviación estándar de E. El repetir dicha experiencia en una nueva muestra de 100 individuos, el resultado probablemente no sería idéntico al obtenido en la primera, aunque no debería ser muy diferente. Lo mismo pasaría por cada muestra aleatoria de 100 individuos obtenidas de la población. La media de la distribución de medias muestrales es la media poblacional y su desviación estándar, conocido como error estándar de la media, tiene el valor de S entre la raíz cuadrada de n, donde S es la desviación estándar de la muestra y S es el número de individuos de la muestra. No debe confundirse el significado del error muestral con el de la desviación estadística. La desviación estadística corresponde a la desviación estándar de la distribución de los valores individuales observados en los sujetos de la muestra, mientras que el error estadístico es una medida de la dispersión de la distribución de las medidas muestrales. Como hemos visto con el teorema central del límite y mediante los valores asociados a la distribución normal estandarizada, aplicando las propiedades de la distribución normal a la distribución de medidas muestrales, puede decirse que en el intervalo de 1,96 por LEM, alrededor de la media poblacional se incluye el 95% de las medias obtenidas en muestras del mismo tamaño, dado que los valores poblacionales nu y sigma son desconocidos. Puede decirse que la media poblacional tiene aproximadamente un 95% de probabilidad de encontrarse entre los límites de 1,96 por LEM, alrededor de la media observada. Estos intervalos se denominan intervalos de confianza del 95%. La amplitud del intervalo será menor en cuanto mayor sea el número de la muestra. El intervalo de confianza para una media se obtendría como el promedio más menos el z por el EM y para una proporción viene siendo esta raíz cuadrada, el p por 1 menos p entre el n. Por ejemplo, supongamos que entre los 164 sujetos estudiados encontramos un 11% de diabéticos. Para estimar el verdadero porcentaje de pacientes diabéticos, asumiendo que la muestra representativa de la población, debemos calcular el IC. El IC del 95% tiene por límites 7,1% y 14,8%, encontrando el verdadero porcentaje de diabéticos de la población de estudio entre estos valores con el 95% de confianza para los 264 sujetos. Entonces vean que por ahí anda el asunto de la confianza. Y ahorita les hago, podemos hacer en estos momentos el gráfico para que ustedes vean aquí lo que se refieren con la parte muestral y con la parte del por qué la distribución normal. Vamos a hacerlo aquí lo voy a hacer sí está, qué raro. Voy a volver a ponerla, a ver si aparece la pizarrita.
Aquí está la pizarrita. Aquí. ¿A qué se refieren con la famosa distribución normal? Eso tiene una razón de ser. Así ahí se está viendo ya. Si yo realizara un gráfico en donde supuestamente pues todo lo del estudio se ha comportado de manera bonita y donde yo voy a encontrar que la distribución de los datos va a ser esto. Esta es una distribución normal. El esperado es que aquí yo tenga mi promedio y que tenga también a mi moda y que tenga igual a mi mediana. Y esa es una distribución normal que sería genial encontrarse uno en una investigación. Cuando me hablan del 95% de confianza, me están hablando que en esta sección que está aquí entre las líneas anaranjadas, entre todo esto, tengo un 95% de encontrarme los datos del estudio. En las colas voy a tener un 5% que van a estar por fuera y son los famosos valores extremos que siempre aparecen en el estudio y son los que me pueden jalar el estudio para algún lado. Si es de manera normal, ese 5% se va a comportar de esta manera, valores muy bajos en esta sección y valores muy altos en esta otra sección, pero son las colas. La mayoría se va a estar ubicando aquí en este 95%. Cuando hablamos de límites de confianza, significa que la probabilidad de que exista un error acá y acá esté por fuera. Cuando me hablan de un 7% y un 14%, significa que cuando yo hago el intervalo aquí, que espero, en el cual encontrar a todos los posibles valores de mi muestra al 95%, siempre estén ubicados por lo general en un promedio menos una desviación estándar y un promedio más una desviación estándar. Este es el ideal de la distribución normal. Es lo que yo espero encontrar, que los datos se hayan comportado de manera normal y se hayan distribuido de esta manera dentro del estudio que yo estoy realizando. Y lo puedo ver en la tabla de frecuencia. Si yo hago el histograma si está bien hechito, si todo concordó, las barras del histograma, que es siempre la frecuencia absoluta de la variable que yo estoy determinando, van a ir distribuidos de esa manera. Las barras pequeñas, muy pequeñas, van a estar algunas del lado izquierdo, otras del lado derecho, pero hacia el centro de esa distribución, de ese histograma, van a estar las barras grandes y medianas. En el puro centro se espera que tengamos la barra grande copada al lado izquierdo por barras medianas y al lado derecho también por barras medianas. Eso me hace pensar y creer que lo que yo realicé y lo que yo estudié se está comportando de una manera normal para el estudio que estoy realizando, para la investigación que estoy realizando. Por eso es que se habla de intervalos de confianza. Siempre se habla de un 95% porque si yo me voy a analizar toda esta sección que está acá, yo espero que de los datos del estudio de investigación, el 95% de esos datos hayan caído en esta área y que me originen una confianza en lo que yo estoy realizando realmente alta, ¿verdad? Porque no hay sesgos en la medida poblacional con respecto a la medida muestral. Y eso es lo que ando buscando cuando realizo este tipo de investigaciones, cuando yo planteo este tipo de situaciones a nivel de investigación de una tesis. ¿Se comprende la idea del por qué distribución normal? Sí, señor. Sí, ok.
Entonces vamos a guardarlo para pasárselos a ustedes, para que tengan ahí presente cuando ya estén haciendo la tesis. Prácticamente es una celebración si ustedes encuentran que sus distribuciones están cumpliendo esta norma, ¿verdad? Esta regla. Vamos a pasárselos a ustedes. Ahí va. Ópale, se perdió. Ahí está. Lo que esperamos que ocurra con la distribución normal. Cuando me hablan de distribución normal. Ahora sí, volviendo al texto. Vamos a ver si se está viendo la pantalla. Eso es excelente. Sí, señor. Ok. Aquí en esta parte dice errores y sesgos más frecuentes. Al seleccionar una muestra pueden cometerse dos tipos de errores: los errores aleatorios y los errores sistemáticos o sesgos. El error aleatorio corresponde a la diferencia entre el resultado obtenido a partir de la muestra y la realidad de la población. Realmente siempre existe una diferencia entre el resultado obtenido de una muestra y el resultado que deberíamos haber obtenido de la población, y es debido a no estudiar la población completa. El error aleatorio se debe en mayor parte al azar y no afecta la validez interna del resultado, pero puede disminuir la probabilidad de encontrar relación entre las variables estudiadas. Aunque el error aleatorio no puede eliminarse, a no ser que, como acabamos de citar, estudiamos toda la población aumentando el tamaño de la muestra y la precisión de las mediciones, puede disminuirse dicho error. Los errores sistemáticos o sesgos son los errores que se cometen en el procedimiento del estudio. Los sesgos no se modifican al aumentar el tamaño muestral. La definición de los distintos tipos de sesgos se limita a los errores relacionados con la validez interna de los estudios. La distinción entre los diferentes tipos de sesgos es a menudo difícil de realizar. Sin embargo, se pueden definir tres tipos según el origen, tal como se presentan a continuación: sesgos de selección, sesgos de información y sesgos de confusión. Cuando hablamos de sesgos de selección, se refiere a la distorsión en la estimación del efecto derivada de la forma en que se han seleccionado los sujetos de la muestra. La muestra no refleja adecuadamente a la población, es decir, que la variable medida es diferente entre los pacientes participantes en el estudio y los no participantes, en edad, sexo, etc. Dentro de los sesgos de selección existen unas modalidades: el sesgo de autoselección, el sesgo de Berkenson o el de admisión. La prevención y el control de los sesgos deben de realizarse mediante un diseño cuidadosamente planeado. Se deben identificar todos los posibles orígenes de sesgos e intentar controlarlos. El sesgo de selección no suele ser controlable en la fase de análisis. Sesgos de seguimiento se cometen cuando no se observan por igual ambos grupos de estudio o si se pierden más sujetos de un grupo que de otro, no ocurrido al azar a lo largo del estudio.
Los sesgos de información aparecen cuando existen diferentes sistemáticas en la manera en que los datos sobre la exposición o al efecto son obtenidos en los diferentes grupos de estudio. Un ejemplo claro puede ser el sesgo de observación en ensayos clínicos, que se evita mediante las técnicas de enmascaramiento o de ciego. Otro ejemplo de sesgo de información sería el que se comete al medir una variable continua, redondeando las cifras, presión arterial, o cuando los sujetos son clasificados de forma equivocada respecto a la exposición o al efecto. Mentir acerca del consumo del alcohol. Los sesgos de información son difíciles de predecir y de cuantificar. Estos se pueden reducir con unas definiciones claras y precisas de exposición y efecto. En el caso de producirse, se deben intentar identificar la dirección y la magnitud de la influencia que puedan producir. Tenemos los sesgos de confusión. Los distintos grupos de pacientes difieren sistemáticamente entre ellos en el momento de iniciar el estudio en términos de otras variables o factores distintos a la propia intervención del estudio. El factor de confusión se presenta cuando el efecto de la intervención de estudio se confunde con el efecto de uno o más factores de confusión: edad, nivel de estudios. El nivel de la asignación al azar de los tratamientos en los estudios experimentales es lograr la formación de grupos homogéneos en los que se refiere a todas las características que pueden influir en el desarrollar el evento. Los sesgos de confusión pueden prevenirse mediante el muestreo estratificado usando el factor de confusión como variable de estratificación. A diferencia de los otros tipos de sesgos, estos pueden corregirse en la fase del análisis, realizando un análisis separadamente para los diferentes subgrupos en función de los posibles factores de confusión o ajustando dichas diferencias en la comparación entre grupos. Consideraciones importantes. La importancia de un buen diseño incluye también el tipo de muestreo, que debe garantizar la selección de una muestra representativa de la población de estudio. El tamaño muestral tiene una importancia determinante, puesto que un tamaño suficiente puede desvirtuar los resultados de un estudio y un tamaño de muestra excesivo requiere el uso de recursos innecesarios y la posible exposición de un grupo de pacientes a un determinado riesgo sin que esto sea necesario. Sin embargo, el caso del sesgo es más complejo, puesto que podemos solucionarlo si nos damos cuenta a tiempo. Si este tiene lugar durante el diseño y funcionamiento del estudio y no puede ser eliminado, deberíamos considerar que nuestra investigación no apunta hacia lo que queremos demostrar. Otras veces no se han tenido en cuenta factores que podían influir en la respuesta y sin tiempo de reacción los valores obtenidos contienen un sesgo imposible de eliminar. Es recomendable anticipar los posibles sesgos, es decir, evaluar conscientemente el estudio en la fase de diseño para tener en cuenta el máximo de factores que permitan la correcta estimación de parámetros. Y listo. Con esto tenemos la segunda parte, la segunda semana del curso. No voy a meterles más porque yo sé que en esta clase fue bastante intensa en el sentido de que vimos muchos conceptos. 2 documentos analizados son más que suficiente. También quiero aclararles, todos los documentos que están ahí son para apoyo de ustedes, pero aquí en las clases ustedes están viendo y les va a quedar en la grabación que yo selecciono, o ya se había seleccionado cuáles eran los más importantes para verlos aquí en la clase y analizarlos con ustedes. Los otros son simplemente de apoyo para que ustedes los tengan ahí, un buen stock de documentos de estadística inferencial, y por si necesitan apoyarse en ellos para la futura tesis que ustedes vayan a hacer, que tengan una muy buena bibliografía. Sé que es cansado, 2 documentos de estadística analizados así a profundidad como acabamos de hacerlo, es agotador. No es aconsejable analizar un tercero. Entonces yo lo que les digo es, por el momento aquí voy a dejarlo, no voy a seguir viendo más parte teórica para que ustedes puedan asimilar la información que les acabo de dar, más que tienen que ir pensando qué cosas ir montando y presentando para su proyecto. Y lo que haría es escucharlos si tienen más dudas o si quieren empezar a trabajar de una vez con el proyecto
en los grupos, sí les agradecería que me digan con quiénes se están emparejando por medio del chat para saber que van a trabajar juntos a partir de ahora. Básicamente sería esa la clase de hoy, ¿verdad? Perfecto, profesor. Muchas gracias porque sí, vamos a necesitar tiempo para comenzar a montar el trabajo. Ok, sí, yo sé. Yo sé que por eso van a necesitar ese tiempo y se los voy a dar a partir de ahora. No quiero agotarlos, no quiero aburrirlos, no quiero que me salgan en carrera del curso. Vean que le hemos llevado el asunto con tranquilidad, los he ido como guiando para irlos metiendo en la onda y ya de hoy en 8 sí estaríamos, si Dios quiere, en la tercera clase viendo un poquito más a profundidad lo que significa inferir a partir de resultados de investigación. Catalina Calderón, que levantó la mano. Para hacer el grupo maestro, que sería Mari, Yane, y yo. Jenny, Ana Clay y usted. Deme para apuntar esa información un momentito. Ah, ya está. Espero que me tenga un poquito de paciencia porque yo esas cosas sí me gusta apuntarlas. Entonces el primer grupo es Yerling, Ana Clay y la que levantó fue Catalina. Sí, le voy a poner el apellido. Ok. Y Marilyn. Ok, Marilyn. Son 4 entonces. Sí. Ok, estamos entonces. Daisy también me levantó la mano. Nosotros seríamos Sarai y yo. Sarai y Daisy. Una preguntita, es que Sí. estoy todo incómoda con respecto a lo que hay que entregar de cada clase. Sí. Tiene que ser muy detallado el resumen, no es una idea general de lo que vimos, o todos los conceptos. No, ya eso queda a criterio de ustedes. Ustedes se están emparejando y ustedes deciden cómo van haciendo el resumen. Mínimo esas 5 paginitas que les propuse ahí, máximo 15 páginas. ¿Es que la clase se hace en parejas o es individual? No, si ustedes están trabajando en grupos, en parejas. Por eso ahí van a tener que negociar, se están poniendo en grupos, porque tienen la capacidad para negociar entre ustedes sobre qué es lo que quieren ir presentando en el proyecto, ¿verdad? Ok, con mucho gusto. Creo que ahí en el chat alguien más me escribió el grupo. Ah, Catalina, Marilyn, Ana Clay, Yerling, ok. Si yo, dígame. Mínimo los temas de la semana pasada y mínimo esos dos. Ya con esos dos, ustedes dicen, profe, nosotros no vamos a ir por acá a explicar la parte histórica, los representantes y todo, a profundidad con estas 2 semanas, no hay ningún problema. Y si quieren ya incluir las otras 2 semanas, tampoco hay problema en hacer eso. Ya va a depender de cuál es la visión que tiene el grupo para trabajar. Y Marilyn levantó la mano también. Podemos agregar ejercicios como ejemplos relacionales, nodos, gráficos, Sí, sí, todo eso o adicionalmente, siempre y cuando cuidando de no pasar las 15 páginas máximo, porque si pasamos las 15 páginas, les estoy recargando a ustedes el trabajo y esa no es la idea, ¿verdad? Sí, es que empezamos con los gráficos y las
Ajá. una semana. Ok, está bien, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Dígame, dígame, no hay ningún Le problema. voy a volver a preguntar, Sí, ya se viene con otro. ok. Entonces, son dos documentos que hay que entregar en línea. No, es un único documento. Es un único documento y usted lo puede enfocar. Ya va a depender de qué es lo que quiere hacer usted. Puede enfocarlo tipo resumen de lo de las clases con las definiciones y el análisis de quiénes son sus principales representantes. Otra modalidad es hacerlo con ejemplos, ¿verdad? Con gráficos, con estadísticos, con cuadros y poniendo sus representantes también. Eso, una combinación de los dos, ya va a depender de qué es lo que desea hacer usted para ese proyecto final. Ajá, exactamente. Sí, no, el cuarto incluiría, si usted quiere trabajar con las 4 semanas, no lo entrega el 20, sino que tendría tiempo para el 27, para entregar. ¿Ok? Con, no, no, no hay ningún problema. Estamos para eso. La idea es esa, aclarar todas las dudas ahorita para que ustedes tengan claro qué es lo que tienen que hacer para el proyecto de investigación. El, la propuesta que le hice al grupo fue en esta línea porque considero que hacer un examen por semana es muy cansado y demasiado desgastante para uno como estudiante y más si trabaja, ¿verdad? Trabajas y estudias, es demasiado desgastante. Entonces, en cambio, sentarse a hacer el resumen, yo sé que pareciera, y cuidado, pareciera que es muy inocente, pareciera que es muy fácil, pero no lo dejen para lo último. Empiecen a trabajar desde ahora. Por eso les digo, paremos acá y reúnanse en ustedes, empiecen a ponerse de acuerdo y empiecen a sentarse, a analizar, a revisar y ir montando un esqueleto y ya ahí ustedes van a decir si ese esqueleto lo van a seguir hasta el final o van a quitar cosas, van a poner cosas, van a adornarlas, van a poner más ejemplos, o sea, ya ahí tienen que analizar cómo quieren hacer el proyecto, ¿verdad? Se lo digo y se lo repito, pareciera muy inocente y pareciera muy fácil, pero no es tan fácil. Esto se las trae un poquito porque es el resumen de las clases de lo que vamos haciendo acá, ¿verdad? Ustedes ya tienen que tomar la decisión de cuáles conceptos creen que sean más importantes, cuáles no sean más importantes, qué cosas podemos poner, qué cosas no podemos poner, a qué cosas podemos ejemplificar, qué cosas podemos ponerle un cuadro, qué cosas podemos poner un gráfico. Ya eso ya va a ser decisión de ustedes. Entonces tengan mucho cuidado y empiecen a trabajar desde ahora. Están en total libertad si desean ya abandonar la reunión y reunirse con el subgrupo con el que ustedes decidieron trabajar, ¿verdad? O si van a trabajarlo individualmente, pues con mucha más razón ponerle manos a la obra ya desde ahora. Ok. Buenas noches, con mucho gusto. Nos hablamos de hoy en 8, si Dios quiere. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Con gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.